Vamos ahora a conversar, aquí estás conmigo, con José Fran. José Fran estuvo el año pasado, ya decíamos al inicio, José, que te robaste el cariño de todos con ese inicio mordaz que solo tienen los seres humanos profundamente inteligentes cuando hablabas de Hannibal Lecter. Con lo cual yo estoy segura que esta sesión va a pintar muy bien, porque cuando la preparábamos ya nos estábamos dejando llevar por un debate que incluía, por supuesto, y es el plato fuerte de esta conversación, lo que está pasando en Madrid, los casos que tú hoy estás liderando en esa ciudad en España, pero también hablábamos y hoy tendremos que hacerlo de geopolítica. Querido José, buenos días para ti desde Colombia, buenas tardes desde España. Pues buenas tardes y buenos días. Un placer estar aquí. No estar allí es lo triste, no estar allí presente. Y la verdad, un café, unas galletas de chocolate, una terraza, no hay forma de competir con eso. Pero bueno, vamos a intentar que al menos la pérdida no sea muy grande, ¿no? Y que digamos, pueda decir algo interesante para que esas personas que han renunciado un ratito más de café y de terraza, pues les compense. Así que, pero muchísimas gracias, Paula, Conrado, muchas gracias a Conexiones Creativas, muchas gracias por la invitación, por permitirme compartir con ustedes un rato de ideas, de proyectos, de deseos, que es lo que todos tenemos cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no? Hemos visto ahora a Angélica emocionarse porque todos los que trabajamos en este ámbito ponemos mucho de nosotros en los proyectos que hacemos. Bueno, yo te tengo mucha fe, sé que esta sesión va a estar muy bien y solo nos va a dar ganas de tomarnos luego el café contigo en la misma terraza donde tendremos las preguntas directas. José, vamos a hablar por supuesto de Madrid, pero no quiero esquivar el tema de la geopolítica. Esa conversación que empezamos hace unos días, quiero que la tengamos hoy en público y es, ¿qué ha pasado en el último año y medio que tiene una incidencia directa en los distritos creativos y culturales? Y solo pongo titulares porque tú serás aquí quien ya nos pondrá los elementos en detalle. Los nacionalismos, el extremo de la polarización política, una pandemia y la virtualidad. 4 elementos que te lanzo al caldero para que nos digas esto, qué efectos tiene en los distritos creativos y culturales y al marrón, como dicen en España. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que tenemos muchos problemas acumulados y otros problemas nuevos, me parece a mí, ¿no? Creo que los barrios o los distritos culturales o barrios periféricos que se convierten en espacios de cultura y de creatividad acumulan pues los problemas que las ciudades tienen de desigualdad, de muchas veces demasiada densificación o de pérdida de importancia en el contexto urbano, pero además, como dices, ha habido otros problemas nuevos como el de la polarización, la ideologización de determinadas cuestiones que no deberían ser ideológicas, también el que la simplificación, la excesiva simplificación de determinadas cuestiones que son complejas. Y luego la distancia, la virtualidad, la pérdida del contacto físico y humano y también la pérdida que eso supone desde el punto de vista económico, del comercio. Escuchaba a Angélica y veía esos tejidos comerciales de barrio, de distrito, que tanto están sufriendo esta situación, ¿no? La pandemia está azotando sobre todo a los más débiles, como suele suceder en estas situaciones, y también a los que trabajan directamente con las personas, a los que necesitan del contacto físico para poder seguir adelante, ¿no? Pero hay una serie de cuestiones, como decías, más geopolíticas que efectivamente son claves, ¿no? Y es eh, ese enfrentamiento permanente entre dos ideas que cada vez son más simples, cada vez tienen menos complejidad y menos matices, y que eso acaba que cada vez están más lejos una de otra, ¿no? Y eso pues no nos ayuda a nada, ¿no? Pero bueno, no seamos tampoco vayamos a ser demasiado pesimistas. Yo creo que
si todos trabajamos y todos los que estamos en este contexto trabajamos de una manera positiva, yo creo que podremos darle la vuelta. Yo, Paula, si te parece, podemos ir charlando mientras yo proyecto algunas cosas, porque aunque tengo que confesar, que lo he confesado antes, creo, cuando estaba hablando con Conrado, y lo han escuchado, que media hora antes de empezar, un, un problema en una imagen que yo he metido en la presentación me ha borrado la presentación que yo tenía preparada, actualizada. Y entonces yo tenía algunas cosas que pensaba que podían ser interesantes que vieran. No las voy a poder mostrar, pero voy a mostrar otras que son similares y que espero. Así que si la presentación no está muy bien o el ratito que vamos a pasar juntos no les convence demasiado, siempre pueden decir que, claro, como ha perdido la presentación, pues bueno, ha sido por eso. O sea, porque claro, el nivel de expectación que pone Paula es tan alto que me llena de responsabilidad. Entonces, que sepan que si no es lo que esperaban, es porque he perdido la presentación antes de empezar. ¿Okay? Hombre, es que sí, Y lambetas bajo la manga, por favor. Claro, José, vamos en presentación y ya entramos de sí, lleno al vamos caso. charlando, sí, vamos charlando, sí, mira, Por favor. yo, Recuerden además exacto, que sus preguntas las van guardando todas y ahorita con el café iremos a por José Stan. eso es. Vamos charlando. Yo lo que quería yo, bueno, pues es comentar un poquito algunas de las cosas que estamos diciendo y antes de nada, pues sí que quería pues decirles un poquito más pues quién soy y qué es lo que hacemos, porque Paula habla del IED, del Instituto Europeo de Design, que es una escuela de diseño que está en diferentes ciudades de Italia, de España, de Brasil. Bueno, pero lo que yo hago es dirigir el Innovation Lab, el IED Innovation Lab, que es un proyecto de diseño para proyectos de transformación. Y ya ven que ahí ya en la definición ya dice cosas que son diferentes a formar a profesionales del diseño. Y desarrollamos proyectos reales en los que el diseño, la creatividad, la innovación forman parte de la transformación de la realidad, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos. Y ahí está el patrimonio, está la cultura, está la creatividad en sentido amplio, está todo esto, ¿no? Estamos en Madrid, también estamos trabajando ahora en proyectos en Barcelona, etcétera, pero bueno, la publicidad se termina aquí. Simplemente esta es nuestra web, iedeinnovationlab.com, y ahí tienen ustedes nuestra información y ya está. Este es un poco la parte de publicidad se ha terminado. Y también quería hacer una introducción que Paula, si te parece, pues tú comenta cuando quieras, y vamos charlando mientras yo voy poniendo algunas cosas. Y es que todo lo que estamos haciendo, todavía más este último año, está en construcción. O sea, todas las ideas, todas las propuestas, todo ahora está en cuestión, ¿no? Y está en progreso siempre. Entonces, este último año y el año y medio y lo que nos queda todavía, estamos en un proceso de aprendizaje global que todavía no hemos terminado, ¿no? Porque estamos aprendiendo a relacionarnos, a protegernos, a lavarnos las manos, que es una cosa que todos pensábamos que hacíamos bien y que de repente descubrimos que no era así, a convivir, a no tocarnos como antes, en fin. Este proceso de aprendizaje quiere decir que estamos en un momento de no precipitarnos, no nos precipitemos en las conclusiones, no nos precipitemos porque necesitamos algo de tiempo para entender el mundo que acabamos de descubrir. Paula, yo no sé si ninguno de nosotros hemos vivido algo parecido y además ha sido global, mundial e instantáneo, o sea, y a la vez, ¿no? ¿Cómo no te parece? Es que Absolutamente, José decía pues que es un proceso nuevo, incluso en los gestos. Yo confieso que hoy estoy absolutamente, no sé, como entendiendo mi cuerpo, que si el tapabocas, que si la mano, que si saludo, que si no abrazo. Estamos todo el tiempo, digamos, en ese proceso y por supuesto claro. para los gestores y líderes de distritos creativos, como los que están aquí presencialmente y los que están virtualmente, esto está siendo un reto enorme. ¿Hago o no festivales de activación? ¿Hago o no Sí. encuentros de vecinos? ¿Qué le propongo a las alcaldías que además esperan que el dinero que va a invertir en mi proyecto se traduzca en 50,000 asistentes a, ¿cierto? Estamos entre el reto de lo táctico y lo estratégico permanentemente.
todo el tiempo. Entonces, y además es global, es mundial, ¿no? Entonces, la respuesta a esto, por supuesto que tiene que ser una respuesta inmediata a las cuestiones que nos están planteando, pero la respuesta estratégica necesita algo de tiempo para que asumamos la realidad, ¿no? Y además, para tener las buenas respuestas, como siempre, lo importante es hacer bien las preguntas. Y en un momento todavía de shock mundial, que estamos todavía en él, hacer bien las preguntas no es fácil. Por lo tanto, no nos precipitemos, aunque no paremos de hacer cosas, ¿no? Tenemos un desafío global, las respuestas me gustaría que fuesen compartidas, que este tipo de eventos nos permite plantearnos cosas en común y aunque las ciudades son distintas, tienen problemas comunes. Ese es un poco el punto así también que quería yo poner de partida del momento actual. Tenemos un contexto de cambio, de transformación, de disrupción, de toma de decisión, un contexto en el que hay que también buscar la anticipación, aunque la incertidumbre es enorme, ¿no? Y es un contexto que yo he denominado el contexto re, porque después de lo que ha pasado y de lo que está pasando, no paramos de hablar de reactivación, reconstrucción, redefinición, reestructuración, ¿no? O sea, todo es un contexto re que me parece que nos está contaminando un poco a todos, ¿no? En este contexto... José, una, una Dime, pequeña, una Paula. pequeña interrupción en esta conversación. Ese de reactivación está tan claro que contarles a todos ustedes, por ejemplo, que cuando planeábamos la intervención de Cartier des Spectacles en Montreal, Guillaume, el director internacional, nos confesó que el único evento internacional en el que ha aceptado estar Cartier des Spectacles de manera virtual participando es este, que ha decidido él y todo su equipo no dar una sola conferencia virtual más. Quedaron agotados emocionalmente de lo que pasó el año pasado y están cansados de la energía que le han puesto a lo virtual. Quieren justamente entrar en una fase de reactivación de lo presencial y, insisto, la única conferencia virtual que han aceptado dar este año, Cartier Espectacles, es la que tendremos el viernes con ellos a las 12 del día, porque él dice, estoy cuidando la energía y el ánimo de mi equipo. Lo virtual nos ha robado mucho de eso y ahora solo le apostamos a lo presencial. Imagínate tú, José. Muchísimo, estoy completamente de acuerdo y todos yo creo que nos sentimos identificados con eso, ¿no? Aunque no podemos decir que no bueno, a personas y amigos tan importantes como vosotros, pero es verdad que la energía que hemos consumido y seguimos consumiendo en lo virtual nos está debilitando, yo creo, ¿no? Entonces sí que hay que rearmarse y recargarse para volver a hacer las cosas en la realidad, que es donde nos gustaría, ¿no? Pongo algunos ejemplos de desafíos que yo creo que a los que tenemos que enfrentarnos, que están sucediendo, ¿no? Esta posglobalización que todos creo que necesitamos recuperar el concepto de lo global, pero no una especie de reglobalización, un pensamiento nuevo sobre lo que significa. Si es suficiente globalizar mercados, dinero, tenemos que globalizar otras cosas, tenemos que volver a recuperar las personas, ¿no? Que es lo que estabas diciendo tú ahora. Cambiemos de alguna manera el concepto de globalización, que está claro que esta situación nos está poniendo en cuestión. Un nuevo relato para las ciudades, pero también para el mundo y para la creatividad y los distritos creativos. Un nuevo relato que ayude a superar la incertidumbre, pero también que ayude a cambiar los modelos que este proceso ha puesto en cuestión, ¿no? Y entre ellos la centralidad absoluta, el desarrollo económico tan desigual, tan desequilibrado. Eso conlleva una nueva gobernanza común y compartida. Y ahí es donde entramos a lo que tú decías antes. Esta nueva gobernanza compartida, común, más transversal, más horizontal, no tiene que ver con la ideología política, tiene que ver con la eficiencia, con la empatía, tiene que ver con valores mucho más universales, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablabas antes de problemas que están surgiendo, la ideologización negativa de determinadas cuestiones. Yo quiero gobernar de forma más horizontal, pero eso no tiene que ver con ninguna ideología política, tiene que ver con una forma nueva de enfrentarnos a problemas complejos como estamos viviendo a nuestro alrededor, ¿no? Y ahí tiene que incluirse todos los niveles, desde lo internacional hasta el ciudadano individual, y hay que dar pie y cauce a que eso suceda, ¿no?
para encontrar al final un modelo responsable de desarrollo que integre a los barrios de las ciudades, que integre a las organizaciones, que integre la cultura, la identidad, etcétera, etcétera, ¿no? A través de esos ecosistemas de innovación abierta que antes Angélica también he oído que decía, ¿no? ¿Por qué busquemos redes, busquemos formas de compartir? Pues esto es lo que yo llamo esos ecosistemas de innovación abierta, porque solo juntos encontraremos una solución viable y duradera. Yo voy lanzando algunas cosas, ya sabes, Paula, que a mí me gusta lanzar conceptos, lanzar cosas y charlar sobre ellos sin necesidad de pararnos demasiado en la presentación, que la presentación es simplemente un apoyo para completar lo que yo voy contando, ¿no? Y por si alguien se aburre de escucharme, pues lee lo que pone ahí, pero nada más, no tiene tanta importancia. La relocalización es otra de las cuestiones, ¿no? Cómo recuperamos lo local, que lo local sea igual de importante que lo global, como ese local que decíamos hace unos años, así se puso de moda, pues realmente que se convierta en algo de verdad, ¿no? y que lo local tenga el valor que realmente tiene. Relocalización de qué, de actividades, de servicios, mercados locales, mercados cercanos, hay una eficiencia económica, energética, ambiental, es decir, ¿por qué no pensamos las cosas realmente como buscando lo mejor para las personas y no solamente, como decía antes, lo mejor para los mercados, ¿no? Y para eso necesitamos una serie de actitudes en las que, y la primera de todas es el equilibrio entre un montón de conceptos, que yo aquí voy a pasar algunos más de largo porque quiero solamente centrarme en 3 o 4 ideas que hay en esta presentación. El equilibrio es el equilibrio entre los diferentes, ¿no? Entre lo que parece distinto entre sí, entre el centro y los distritos periféricos, ¿no? Que parece que compiten y tiene que ser lo contrario, entre el gran patrimonio y el patrimonio cercano, esos lugares comunes muy pequeños de los barrios, esa calle que se convierte en un lugar de arte y que compite con el centro de la ciudad, entre paisajes mucho más esenciales y entornos cotidianos, inmediatos, a los que se puede también dar valor, entre la conservación y los nuevos usos que se le tiene que dar, en este caso, por ejemplo, al patrimonio cultural, la memoria que existe y las nuevas vivencias de los que se incorporan a los espacios y a las ciudades, ¿no? Parece que la memoria de la ciudad es la que existió hace no sé cuánto tiempo, pero las nuevas vivencias tienen que incorporarse a la memoria de esa ciudad. La gran cirugía y la acupuntura, ¿no? Hablábamos de acupuntura, luego sí que me ha dado tiempo a recuperar una de las cositas que había puesto sobre la acupuntura y la compartimos luego, Paula, si te parece, porque eso sí que es interesante. Entre la mirada local y la proyección internacional, todo eso son falsos debates, falsos dilemas que no llevan a nada, que no tienen ningún camino y que lo único que hace es fomentar esa simplificación de la que Paula hablaba al principio, esa obligación de elegir. Y yo no quiero elegir entre planificar o participar las personas, porque no es necesario, entre conservar o desarrollar, entre la economía o lo social. No quiero elegir entre eso, porque no es necesario hacerlo, se puede integrar. Lo micro, lo macro, lo corto y lo largo, lo local y lo global, lo público y lo privado, todo esto son mentes estrechas que nos obligan a hacer reflexiones que no deberíamos hacer. Es todo lo contrario. Y es el equilibrio el que permite conseguir todo eso. Aquí es donde llega esto, como es la presentación que ya conocí, que ya conociste, no he podido quitarlo. Aquí es donde está Hannibal Lecter, como tú decías, con sus primeros principios. Aquí está First Principles, Clarice le dice, ¿no? Y dónde está lea Marco Aurelio, de cada cosa busca la esencia de lo que es en sí misma, es lo que tú recordabas, ¿no? Que yo os compartí, cómo son esos first principles en este tipo de proyectos, y ahí están los barrios como esos grandes motores para mí de la ciudad, del desarrollo equilibrado, el tejido creativo como herramienta de transformación y no solo como algo de creatividad y estética. La regeneración tiene que incluir la regeneración humana, las personas tienen que estar ahí, no hay que dejar atrás a las personas, y la rentabilidad. Los proyectos creativos tienen que demostrar que son rentables. Y como veis, como ven ustedes, estoy hablando de conceptos que otros obligan a elegir. Yo no elijo, sino que integro todos estos conceptos en los proyectos en los que tenemos que hacer, en mi opinión, ¿no?
Simplemente les voy a dar un ejemplo de cómo esto lo hemos plasmado en el Instituto de Diseño. Es un proyecto de activación urbana que no voy a detallar mucho pero que estamos desarrollando en este momento en Madrid. Ya hemos hecho en 2 distritos periféricos en Madrid, en el sur. Este año estamos haciéndolo en este momento, en este mes de septiembre, estamos trabajando en el distrito de Villaverde, en Madrid. Las imágenes de Villaverde no las tengo porque, como vuelvo a repetir, las he perdido un cuarto de hora antes de empezar en la presentación, pero sí que el proyecto es similar al que ya hemos hecho en otros distritos, y simplemente se lo detallo para que vean nuestro enfoque, nuestro punto de partida. Ácora es un poco la metodología que nosotros hemos creado. Esta metodología se basa en estas 3 palabras clave: activación, conexión y apropiación. La activación de procesos, nosotros activamos procesos para conectar a las personas y que esas personas se apropien de los resultados. Ese es así de claro, esta es nuestra visión de este proyecto. Y los ingredientes son unos ingredientes que tienen que ver sobre todo con la economía creativa. Esto lo voy a pasar porque tiene que ver con cosas que ya estoy diciendo. Les digo simplemente cuáles son los ingredientes que nosotros utilizamos. Tenemos un contexto en el que para nosotros es el barrio, la entidad o la entidad urbana donde trabajamos, y eso es lo tangible, y la identidad es lo intangible. La identidad es lo que queremos conservar desde lo intangible. Además, hay unas herramientas que en este caso son, por un lado, la tecnología como herramienta de ayuda, y la creatividad como también la herramienta intangible que nos permite desarrollar estos proyectos. Y por otro lado, los efectos. Que los efectos, buscamos la activación económica desde el principio para poner en marcha ese concepto de la rentabilidad que les decía, y también la GP que pone ahí, que es la gentrificación positiva, que es uno de los conceptos que nosotros queremos defender como posible, ¿no? Que la gentrificación no sea solo negativa, sino que también sea positiva. Dentro de esta metodología, que no voy a explicar en profundidad, pero que sí que pueden ustedes ver aquí, estos conceptos se despliegan después en un mapa infinito de posibles subtemas, actividades, posibilidades, ¿no? Porque todos esos seis conceptos realmente, si se desglosan y se desarrollan, pueden llegar a cualquier ámbito del desarrollo de ese barrio. Desde el espacio público, el entorno humano, hablamos de pertenencia, hablamos de procesos de activación económica, hablamos de concienciación, hablamos también de redes de conexión, hablamos de cómo los procesos de participación deben ser mucho más globales y transparentes, en fin. Esta es nuestra metodología, y simplemente quería que lo viesen. Además de eso, pues lo trabajamos en una serie de fases de información, de participación, conexión, de intervención, etcétera, etcétera, que no entro en detalle. Si alguien tiene interés, luego en el café ese virtual que nos podemos tomar, pues yo le puedo explicar con más detalle, pero no es el caso, ¿no? en este momento. 4 imágenes para ver cómo se concreta esto. En la fase de información hay una fase muy importante de conocer lo que existe en cada lugar. Ahí se desarrolla un mapeo geográfico de lugares interesantes, de lugares de patrimonio cultural o industrial, que también es interesante. Además, seleccionamos algunos lugares, algunos patrimonios. Paso rápido porque creo que ya entienden de qué estoy hablando. Mapeo de personas que son economía creativa o economía naranja, pero también actividades tradicionales, personas que en el barrio pueden ser aliados para este proyecto, la actividad comercial tradicional, que es tan importante en los barrios. Además de eso, llega la fase de participación. Y la participación, aquí voy a identificarme con lo que decía antes Angélica, y voy a perder 2 minutos en contarles cómo veo yo la participación. La participación, lo primero que hay que hacer es no tener miedo. Y aquí traigo otro de los grandes pensadores del siglo XX que me gusta citar. El año pasado ya hablaba de Aníbal Lecter, y hay otro que hablaba del miedo, que es muy importante, y que dijo lo que yo pienso que es más inteligente sobre el miedo, ¿no? Y este gran pensador es Yoda.
Solo te falta algún buen reggaetonero y tendrías el trío perfecto. Vale, pues, pues El Paula, año próximo te lo buscas. perfecto. Paula, si tú recuerdas a Yoda en Star Wars, Yoda decía que le decía a Skywalker, no le decía, no hay que no tengas miedo, porque el miedo lleva al odio, el odio lleva a la ira lleva al sufrimiento y el sufrimiento nos lleva al lado oscuro. Entonces, por eso en los procesos de participación es muy, muy importante no tener miedo. Si tienes miedo de ese proceso, si no lo afrontas bien, acabas en el lado oscuro. Y es lo que nos pasa tantas veces cuando vemos los fracasos, las dificultades que suponen estos procesos de co-creación, de cogestión y de participación. ¿Vale? O sea que, sobre todo, recordemos a Yoda cuando pensemos en cómo planificar o cómo enfrentarnos a un proceso de estos. Dicho esto, si le preguntas a la gente, tienes que escuchar lo que dicen. Lo que decía antes Angélica, que me ha encantado, ¿no? O sea, vamos a ver, cosas tan básicas como estas que no se hacen bien no muchas veces, ¿no? Si tú le preguntas a las personas, escucha lo que te dicen. Y si no, es mejor no preguntarles. Así de fácil. O sea, un proceso de participación solo como apariencia va a fracasar seguro, siempre fracasa. Porque además nunca vas a hacer las preguntas correctas si lo afrontas así. Y es lo más importante de todo, hacer las preguntas correctas. A un ciudadano seguramente no hay que decirle cómo diseñarías esta plaza o este espacio público. A un ciudadano hay que preguntarle qué te gustaría hacer ahí, qué es lo que recuerdas que hacías cuando eras niño en este lugar, cómo te gustaría llegar a tal sitio. O sea, hay que hacerle preguntas que no sean preguntas imposibles de responder por las personas o por los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, por supuesto, tienen que sentir que la participación es sincera, tiene que ser honesta, tiene que ser real, tiene que ser inmediata y tiene que ser útil. Los procesos tienen que ser transparentes. Si no hay transparencia, generamos desconfianza y fracasaremos. Si somos sinceros y explicamos con claridad el proceso, entonces podrán confiar en nosotros y tenemos posibilidad de éxito. Además, si estamos dispuestos a cambiar de opinión, podemos seguir, porque si no somos capaces de cambiar de opinión, de modificar nuestras opiniones iniciales, entonces no somos flexibles, generamos frustración, fracasaremos. Si admitimos los cambios, damos credibilidad al proceso y a nosotros mismos y por lo tanto tenemos posibilidad de éxito. Y además tenemos que compartir la gloria. Significa, si algo lo hacemos bien, si mejoramos un espacio público a través de un proceso participativo, no seamos egoístas, nadie, ni los políticos, ni los técnicos, ni los directores de un laboratorio de innovación, como puedo ser yo, nadie. Compartamos con los demás, porque si no compartimos el resultado, generamos también una negatividad y un proceso de frustración que no nos conviene. Esto es, bueno, estos son imágenes de algunas de esos procesos. Y además generemos entre la administración pública y los ciudadanos, generemos diferentes capas de diálogo. Hay diferentes instituciones mixtas, profesionales, agentes culturales, asociaciones, agentes sociales, redes de conexión. Hay un montón de niveles de posible diálogo entre un político y un ciudadano, porque el político y el ciudadano, cuando hablan directamente, muchas veces no se van a entender porque hay muchos agravios, muchas reclamaciones acumuladas y es difícil que ese proceso se resuelva bien si no hay una planificación bien hecha del diálogo. Después de ese proceso de participación, que quería yo pararme un momentito, aquí simplemente voy a pasar algunas imágenes de procesos de participación que no son de este año, porque los de este año todos llevamos los cubrebocas y ya como veis aquí no. O sea que ahora hay una cosa interesante y es que ahora todas las presentaciones se sabe perfectamente las que estás utilizando fotografías antiguas. Tenéis que fijaros cuando alguien haga una presentación, si no hay cubrebocas, si no hay estas situaciones y no hay geles de lavarse las manos encima de las mesas, etcétera, es que son presentaciones antiguas. Yo aquí lo reconozco porque he tenido que improvisar. Pero la fase de participación tiene que ser con esos principios.
Además de eso, generamos una serie de intervenciones en el espacio público, en este modelo de intervención que os estoy diciendo, que estamos ahora mismo trabajando en Villaverde, en el distrito de Villaverde, en la ciudad de Madrid, y en esa fase de intervención lo que se hace es recoger esa fase de participación para intervenir en el espacio público. Es tan sencillo como eso. Se seleccionan una serie de espacios que compartes con los ciudadanos te dicen qué espacios pueden ser más interesantes para ellos, qué necesitarían, qué les gustaría. A través de ese proceso lo defines bien, después con profesionales diseñas lo que quieres hacer y después lo haces. Y además que sea útil para las personas. Es tan sencillo como eso y tan difícil de encontrar haciéndolo bien, porque tenemos algunos problemas que quiero comentar con vosotros ahora antes de terminar de los que Paula me preguntaba. Voy a pasar también estas cuestiones porque son simplemente los ejemplos de lo que hemos hecho en el año 19, esto lo hicimos en el año 19, y son ejemplos de intervenciones, intervenciones artísticas, con niños, mayores, recuperación de algunos espacios de memoria. Por ejemplo, este lugar fue el primer lugar en el que se celebró una manifestación, una concentración contra la violencia de género en Madrid, es en el barrio de Carabanchel. Este lugar fue el primero en el que las mujeres de Carabanchel salieron a la calle de forma espontánea después de que una vecina suya fuese asesinada. Y como veis, pues ahí tenemos esa mujer que está ahí en ese lugar recuperando esa memoria, ¿no? Además de que está al lado de un tren que es el Centro de la Juventud, porque ahí también encima de esa plataforma se puso un vagón de tren donde estaba el primer centro cultural de Carabanchel. Bueno, pues este tipo de memorias de barrio son cuando yo decía recuperar espacios cotidianos que pueden tener un valor más allá de lo que conocemos. Bien, dicho esto, las inauguraciones las hacen las propias personas vecinas y asociaciones de vecinos, como son estos que tenéis ahí. No está el político, no estoy yo, sino que lo hacen las personas que realmente son las que recuerdan esas memorias. Y así, pues como esa, pues una serie de todas las que queráis. Este es un depósito de agua encima de una asociación de vecinos, del local de una asociación de vecinos. Esto es una intervención con latas recicladas también en otro edificio cultural del barrio. Esto es una intervención en una cancha deportiva que utilizan los jóvenes y que está abierta, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también. Y luego está la tecnología como un apoyo, en este caso la tecnología de la realidad virtual, donde vecinos, como veis aquí, experimentan por primera vez la realidad virtual y diseñan de forma tosca, pero diseñan cómo les gustaría que fuese su espacio público y finalmente, pues después de todo ese proceso, con algunos profesionales, por supuesto, para que lo desarrollen, pues se diseña esta plaza que a la izquierda veis, este espacio, como veis, está vacío, acaba diseñándose de esta forma a través de este proceso participativo y tenemos el entorno de realidad virtual para poder tener una experiencia inmersiva en él, ¿no? Bueno, pues esto es simplemente el desarrollo de este espacio, de cómo está vacío a cómo puede estar después. Y esto sí que lo tenemos en un entorno de realidad virtual inmersivo y con las gafas se puede experimentar, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es todas las actividades que tiene nuestro enfoque o nuestra propuesta de activación urbana a través de este modelo que nosotros tenemos. Hay una plataforma después de conexión, por supuesto, después de todos esos datos recogidos, tenemos una plataforma de conexión para que se pueda conectar las personas y conocer quiénes son todos ellos. Y además también tenemos una parte de formación y de concienciación en la creatividad, en la gentrificación también, en lo que ocurre en el barrio, en los cambios que van a suceder, diálogos por Carabanchel y diálogos por Villaverde que hemos tenido este mes de julio pasado, en fin, para compartir con las personas, aunque sea virtualmente, con lo difícil que es eso, pues este tipo de reflexiones, ¿no? Y entonces hablamos de la gentrificación positiva, ¿verdad, Paula? Que te decía el otro día, yo creo que se puede mejorar los barrios sin que eso signifique que todo el mundo acaba siendo expulsado de ellos, ¿no? Hemos vivido en Europa, en América Latina, en diferentes países, ciudades que se ponen un poco de moda, barrios que se ponen de moda y que pues los comercios tradicionales, los vecinos que están ahí siempre,
acaban teniéndose que marchar a otro lugar porque los precios de los alquileres suben, las rentas hay que pagar más y hay una presión económica que hace que se vayan, que se tengan que ir. Pero claro, la alternativa no puede ser condenar a esos barrios siempre a la pobreza y al no desarrollo. Entonces tenemos que encontrar fórmulas para que esa mejora integre a las personas. Y ahí es donde los poderes públicos tienen un papel fundamental. Ahí tenemos que lograr presionar a los poderes públicos, a los políticos, a las administraciones públicas, para que desarrollen proyectos de integración, de mantenimiento de esas personas y colectivos en estos barrios y que puedan desarrollarse sin que ellos pierdan la posibilidad de quedarse en ellos, ¿no? Bien, estos son algunos datos que da igual y bueno, algunos logros de lo que les estoy contando, ¿no? Pues logros de esto, más o menos los que estamos experimentando en el 2021 en Villaverde se parecen a los que tuvimos en Carabanchel: reconocimiento de identidades urbanas o espacios emblemáticos olvidados, activaciones de movimientos de defensa del patrimonio local o tradicional, patrimonio industrial, etcétera, la conexión de la economía creativa o la economía naranja mediante esta herramienta digital, la intervención en lugares de memoria de barrio y el diseño virtual de esos enfoques, ¿no? De esos espacios. Además de concienciar agentes clave, apropiación de los procesos iniciados, bueno, lo que ya les he contado, que no voy a repetir los logros, sino que me voy a centrar más en los problemas. Y los problemas, algunos lo comentábamos con Paula y me gustaría comentarlo con ella un minuto también. Primero es que hay poca convicción por parte de las administraciones públicas en los procesos de transformación de los intangibles, porque hay poca transformación física, porque no cambiamos la realidad de los barrios y eso a los políticos no les interesa tanto. Y además hay cierto agotamiento de los colectivos vecinales y por las promesas que se han incumplido por parte de la administración en otros momentos, y también los colectivos artísticos y movimientos contra la gentrificación porque piensan que estas actividades van a perjudicar al barrio, cuando en realidad los colectivos artísticos de los barrios ya han iniciado ese proceso en el momento que se trasladaron allí. Pero bueno, esa complejidad de la que yo hablaba antes, que es lo contrario de la simplificación a lo que nos obliga. Y luego quería comentar esto es lo que quería comentar contigo, Paula, los problemas comunes. Porque muchos de estos procesos acaban convirtiéndose en algo puramente superficial. El arte superficial o transformador, la falta de visión de los políticos sobre el poder transformador del arte, de la cultura o la creatividad. Yo no sé cómo lo ves y cómo lo ven los expertos que están ahí, los que trabajan en otros países. Yo he tenido experiencias recientes, no voy a decir nombres porque no es lo mejor, pero he tenido experiencias recientes de pues responsables públicos, responsables políticos que estos procesos los ven solo como muy superficial, como es el arte pues para poner bonito un barrio, ¿no? Y esto es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, yo creo, cuando se ponen de moda este tipo de acciones. No sé cómo lo ves tú y cómo lo han comentado otros, pero me parece que es uno de los problemas que yo creo que son comunes en todas partes. José, pues me gusta ese punto. Es el rol utilitarista del arte. De hecho, hace 2 semanas estábamos en una ciudad cuyo nombre no pronunciaré, pero lo más políticamente correcta posible, aunque yo soy usualmente políticamente incorrecta. Y hay un gran proyecto de renovación urbana, pero de una dimensión descomunal para América Latina, creo que de los más grandes que se están dando en este momento. Y comentábamos con algunas curadores de arte y artistas que todo lo que había allí era arte al servicio de los fines comerciales. De hecho, eran esta escultura patrocinada por el banco no sé quién y parecía más como una nueva valla, como si hubiéramos cambiado las vallas por obras de arte de un valor artístico menor. Y bueno, con grandes apuestas de dinero que le están generando unos réditos, digamos, de marketing a los empresarios que están detrás importantes. Bueno, son maneras de, ¿cierto? Yo, digamos que en este caso esperaría que aquí lo que nos quede valioso es que aquello sirvió para devolverle espacio público a aquella ciudad, que es una ciudad que adolecía de espacio público y que este nuevo gran proyecto de reactivación urbana le devuelve un espacio público envidiable que los ciudadanos, eso sí les puedo asegurar,
para intentar ser justa, lo están aprovechando. Pero digamos que el rol del arte allí está siendo menor. Pues eso es lo que yo me temo, ¿no? Y yo no estoy en contra de que haya intervención privada. Ya han visto todos que yo me niego a elegir entre lo público y lo privado, y además digo que todos estos proyectos tienen que tener una rentabilidad social, pero también puede ser económica. La cuestión es que realmente entendamos la profundidad de estos cambios, que no es puramente, que no son superficiales, que no es pura estética, que realmente tiene que haber cambios profundos y que tenemos que ir al fondo de las cuestiones, ¿no? Una escultura patrocinada por alguien puede estar patrocinada por alguien, pero si esa escultura responde a un proceso realmente de búsqueda de qué es lo mejor en ese lugar, por qué esa escultura es la mejor para ese sitio, por qué no se hace un proceso de búsqueda profunda de una identidad que reconozca ese lugar. A eso me refiero, que se pueden hacer las cosas patrocinadas por empresas y porque las cosas hay que pagarlas, pero se pueden hacer bien. Y no solamente como, bueno, pues es como hacer un tic, ¿no? Ya tengo la escultura de este artista, ahora me toca la de este otro y hago un reparto y ya está. Eso es lo que no creo que sea positivo, ¿no? Además está la otra cuestión de lo que hablábamos antes, ¿no? La extrema simplificación frente a una realidad compleja. O sea, nada es simple. Las personas somos complejas. Si la persona individual es compleja, ¿cómo vamos a pensar que se puede simplificar una sociedad, un barrio, un colectivo? Es imposible. Todo es complejo. Pero vivimos esta corriente de polarización, de clasificación. ¿Tú cuál eres? ¿Tú qué eres? ¿Blanco o rojo? ¿Azul o verde? Te tienes que definir en un color, en una ideología, en un no sé qué. No sé. Una Una vacuna. una cosa es ser de un equipo de fútbol, tú puedes ser de un equipo de fútbol y para siempre, para toda tu vida, porque eso es una cuestión que no tiene, en fin, ese es otro tema, pero somos muy complejos, porque yo he conocido personas que son de un equipo de fútbol y del equipo contrario en baloncesto. Y no pasa nada, porque se sienten así. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema que es global, me parece, y que va a más y que no sé de qué forma podemos parar, porque la complejidad es muy difícil de vender. O sea, se vende mucho más fácil la simplificación, mucho más. Entonces, vamos a ver hacia dónde vamos. Bueno, los tiempos del zoom, del no territorio, de la distancia, ¿no? Ya lo hemos hablado antes, y del retraso que se supone en los proyectos. Ya, en fin, yo creo que si conseguimos recuperar esa presencialidad, es que ya tengo muchas ganas, porque yo ahora llevo un rato hablándole a una luz de una cámara y hablando con Paula, sí, fantástico, pero la energía que eso, como decías antes, consume es terrible y siempre con la duda de si estoy llegándole a alguien, ¿no? Y si yo estoy ahí y veo las caras de las personas, yo sé a quién le llego y a quién no, y qué es lo que tengo que hacer, si tengo en ese momento que contar un chiste o no, o si tengo que ponerme más profundo y más trascendental. La polarización que hablabas de política social, cultural, es que la polarización está presente en todo y tenemos que buscar un camino para evitarla, y el riesgo de las modas, porque las modas también son muy peligrosas. La acupuntura urbana, el urbanismo táctico. Solo un segundo y creo que además es pertinente decirlo porque comparto lo que mencionas. Tenemos en este momento más de 150 miembros de la plataforma conectados. Aquí presencialmente hay varios secretarios de desarrollo económico de territorios y creo que es importante decir el peligro de caer en las modas de los distritos creativos y como Sí. lo tengo, no sé cuántas, porque este, digamos, no es un recetario, ¿cierto? Esto pues no es la pócima y aplíquese. Aquí es importante la continuidad del tejido. Entonces nos da mucha ilusión que ellos estén aquí y que ojalá, digamos, entiendan que esto no es un asunto de yo me lo llevo y mi alcalde se puso pues el broche de oro y lo logré. Ya van viendo que son procesos de base muy complejos donde pues el tiempo necesita ayudar a añejar bien las dinámicas. Y de hecho en el texto que citaba al principio José, de Odile Soulage, ella claramente dice, ojo, ojo, y esto lo digo con mucho cuidado y mucho cariño, que no estemos cayendo en la utilidad para los gobiernos de los distritos creativos y culturales. Entonces, como este es un encuentro profesional, este no es el panel donde decimos lo bonito y punto final, eso es un encuentro para decirnos también lo que duele,
pues, no sé, José, si para ir un poco como cerrando esta intervención, si quisieses Sí, hablar un poco de ese asunto y de las acupunturas, que no quiero que sí. te vayas sin que lo menciones. No, estoy en ello. Mira, vamos a terminar así porque precisamente lo siguiente era esto. La acupuntura no es maquillaje, ¿no? O sea, no caigamos en las modas y en lo que tú decías, en el error de pensar que la acupuntura urbana, el urbanismo táctico, es simplemente maquillaje. La acupuntura eh, eh, va a la raíz de los... Si pensamos en un tratamiento de acupuntura, la acupuntura lo que hace es ir a la raíz, desde la superficie, sí, claro, desde la superficie, pero busca la raíz del problema, intenta resolver la raíz del problema y lo que hace es ir a lo profundo. El maquillaje es todo lo contrario, el maquillaje lo que hace es cubrir los problemas, cubre las arrugas, cubre las debilidades, cubre las deficiencias, pero están ahí. En el momento que tú lo quitas, vuelven a estar ahí. Es más, normalmente no están mejor. Pueden estar peor o no, pero mejor no están. Entonces, yo creo que es la comparación o el ejemplo claro de lo que no tenemos que hacer. No podemos caer en este error. Pensar que acupuntura y la moda del distrito creativo y de las intervenciones artísticas en los barrios, en los distritos, eso ya resuelve los problemas de fondo, porque no es así. La acupuntura tiene que ir a la raíz de los problemas y es la complejidad de nuevo y es la profundidad. Eh, termino, como decías, voy a terminar con unas no conclusiones. Yo siempre estoy en progress y por lo tanto lo mío son siempre no conclusiones. El equilibrio, de nuevo, para repetir, y el equilibrio, entre otras cosas, es que cambiemos esta dinámica de que lo hard acaba asfixiando a lo soft y que encontremos ese equilibrio entre lo hard y lo soft para que lo soft realmente aporte lo que puede si le dejamos, ¿no? La relocalización, como decía antes, los ecosistemas de innovación abierta con equipos mestizos, que son equipos realmente mezclados, transversales, de personas de distintos orígenes, lugares, profesiones, que trabajan en común, de verdad en común, y no solamente por apariencia. Con un proceso de redefinición colectiva del espacio público que es imprescindible después de lo que estamos viviendo. Con humildad, con respeto, con sinceridad, rompiendo barreras, anticiparnos y poner en marcha pruebas de lo que pensamos inmediatamente, porque además esto no va a detener buena suerte. Voy a terminar la última, me permites, Paula, la última cosita que digo, es que esto no va a detener buena o mala suerte. A veces parece que las ciudades, los distritos, las organizaciones que les va bien es porque tienen suerte, y no. Y lo que tenemos que hacer es dejar de darle al botoncito de voy a tener suerte en Google. Porque esa es la actitud. La actitud, yo no sabía que estaba ese botón hasta que un día me fijé y comprobé que lo que hace, tú lo sabes, Paula, supongo también, es que Google te lleva directamente a la página web que él piensa que tú estás buscando, en lugar de que te aparece el listado con para que tú puedas elegir. Bueno, pues esto no va de tener suerte, no va de voy a tener suerte y darle al botoncito de Google, ni de comprar una galletita de la fortuna. En esas galletas de chocolate supongo que no habrá, no habrá premio, pero se trata de que tener suerte para tener premio, se trata de hacer las cosas bien. Y pasa por ser creativos, responsables, generosos, audaces, ambiciosos, para que la regeneración urbana se convierta en regeneración humana, para que el diseño urbano se convierta en diseño humano. Y este es el final de mi presentación, estos son mis datos, este es mi correo electrónico, mi email y mi Twitter para si alguien quiere ponerse en contacto conmigo. Estoy encantado de charlar ahora en el café o más tarde. Y Paula, esto es lo que yo tenía preparado como presentación. He integrado, ya has visto que he integrado un poco las cosas que hablamos, que era bueno que comentara. Tenía la presentación mucho más bonita y mucho más elaborada y mucho mejor, pero bueno, por lo menos creo que ha servido para que vieran un poco cuál era mi enfoque, ¿no? Me gusta además tu manera, tu capacidad de citar cultura urbana en tus ejemplos es fascinante. O sea, de verdad solo te falta un reggaetonero, es el reto que tienes para el próximo año y con eso ya la rompes. Yo me quedo con dos frases de José Fran. La primera es que la acupuntura no es maquillaje y una primera que evocaste al inicio de la sesión y es que en tiempos del encerramiento las mentes abiertas son más importantes que nunca.